Buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este culto de vespertino para la honra y gloria de Dios. Y la predicación de esta tarde, hermanos, se estará basando en Génesis, en el libro de Génesis, capítulos 15. Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Les voy a estar pidiendo que tengan a ellas la mano su Biblia. Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 7 dice así la palabra de Dios. Dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿quién me dará siendo así como ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y fue contada por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos, en esta predicación de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre, por tu infinito amor, por tu cuidado, Señor, por tu santidad, por tu justicia, Padre, porque eres, serás y seguirás siendo, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, Padre. Te ofrecemos este tiempo, Padre, para meditar en tu palabra, Señor. Te ofrecemos todo lo que somos y hacemos para tu honra y para tu gloria, hoy y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en este pasaje, hermanos, encontramos un desafío que Dios hace a Abraham. Abraham, el padre de la fe, al que se le fue contada por fe muchas de las palabras que él creyó y anduvo e hizo. Y en este particular pasaje, Abraham estaba tal vez si no desesperado, sí un poco atormentado o atormentado como tal, porque él salió de Ur de los Caldeos bajo una promesa que Dios le hizo, y durante todo este tiempo, pues la promesa que posiblemente que más anhelaba, que era tener un hijo, no se había logrado, no se había cumplido, y entonces eso era una carga en su corazón porque no llegaba el momento de poder concretar y cristalizar por parte de Dios ese niño. Y parecía que se estaba llevando demasiado tiempo que Dios respondiera, que llegó al punto de que Abraham empezó a dudar de que si Dios era quien debería de ser. En esta parte Génesis narra todo lo que marca y vemos en él todo lo que viene desde nuestra genealogía. Entre ellas, esta historia de Abraham, del padre de la fe, nos muestra que existía en este patriarca, llamámoslo así, esa desesperación por no tener un heredero. En la cultura antigua, en la época de Abraham, el no tenerla, inclusive todavía en el tiempo de Jesús, era una señal de desgracia a su vida, que de por sí ya estaba desgraciada. Se le sumaba un problema humano que normalmente no teníamos, y un desprestigio dentro de la misma sociedad. Entonces pues todo se veía que estaba poniéndose en muy mala situación. Nuestros sentidos espirituales, su ánimo espiritual de Abraham es menguado cuando las situaciones se ponen adversas en nuestras vidas, o cuando nuestras oraciones y que subimos y elevamos al Señor, que parecen que son las correctas para lo que necesitamos en nuestra vida, no llegan. Genera esa desesperación en nuestra alma. Entonces Abraham estaba en esta situación, y entonces empieza este desafío por parte de Dios con la frase: y lo llevó fuera y le dijo. Lo llevó afuera y le dijo, es un desafío, porque la verdad es que es volver a confiar en Dios.
No es lo mismo, no es tan complicado como lo fue salir de Ur de los Caldeos. No es lo mismo ese desafío que Dios le hace a Abraham de deja toda tu parentela e inicia un nuevo camino conmigo, pero vuelve a ser otro reto para él. Ese reto lo lleva fuera de su tienda y le da un relato tan hermoso para confortar su alma al mismo Abraham. Y tal parece que así como él, hay momentos en la vida en que Dios nos manda salir fuera de nuestra zona de confort. Nos llama a salir de nuestra rutina diaria y nos llama a salir a hacer algo, a creer algo. Entonces, en esta tarde, hermanos, quiero que con la ayuda de Dios veamos 4 puntos que Dios manda a nosotros, a ti y a mí, a Abraham, y qué es lo que debemos de hacer. Como primer punto, hermanos, debemos cambiar la forma de ver a Dios. Y esto implica desde Abraham. Puede ser que al tener una situación como la que Abraham estaba viviendo en esta época, se distorsione la imagen de un Dios soberano, porque perdemos de vista que Él es el creador de todo lo que existe, que Él ha hecho todo desde el inicio, que todo se sustenta bajo su palabra, que todo está bajo su poder. Entonces, cuando la adversidad es tan grande, pues muchas veces nosotros creemos que no se puede resolver, salvo que nosotros intervengamos y busquemos la respuesta para lo que estamos viviendo en un momento particular. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, si alguien hace o diseña un auto de principio a fin, no solamente gráficos, sino toda la estructura del auto, si ese equipo de ingenieros que forman y estructuran los carros, se ha preguntado si ellos podrían también arreglar el auto que ellos mismos diseñaron. La respuesta tendría que ser sí. Dios, siendo creador y sustentador de todo cuanto existe, conoce muy bien cuál es la solución y cuál era la respuesta y lo que necesitaba escuchar a Abraham en ese momento en particular cuando la amargura estaba llegando a su vida. Y Dios le dice, sal fuera de la tienda, mira las estrellas, cuenta las estrellas, contempla las estrellas. Y tendríamos que ver, bueno, podemos seguir dentro de nuestra situación actual o tengo que volver a creer a Dios. Podemos seguir en nuestra vida mundana, trivial, que no glorifica al Padre, o debo de creerle en lo que está haciendo o lo que está pidiendo. En la mañana hablábamos mucho del Espíritu Santo y cómo a veces queremos y no entendemos lo que realmente hace el Señor, y para callar, y no, como no hacemos la voluntad de Dios, para callar este llamado, pues decimos que Dios puso en nuestro corazón y bueno, ojalá en que todo lo que pasara hiciéramos en nuestras vidas sea porque Dios pone eso en nuestro corazón. Pero la realidad es que muchas veces se esconde nuestro ídolo más profundo de que se disfraza y se excusa en esta frase como tal. Entonces, cuando la situación se pone más oscura en la vida que estamos llevando, cuando el trabajo no da, cuando el dinero no alcanza, cuando la salud nada más por más que hacemos no viene, cuando pongo todo mi esfuerzo, que es un decir, porque la verdad es que no lo hacemos, cuando pongo todo mi esfuerzo para alabar a Dios y glorificar a través de mi servicio a mi familia y no se da, entonces todas esas cosas nos hacen pensar qué hay que hacer, si lo estoy haciendo bien, qué puedo hacer. Y el punto es cambiar de forma de ver a Dios. El Salmo número 12, versículo 121, capítulo 121, versículo 3 nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Son palabras que se refieren a Dios como cuidador, como sustentador de su creación. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esa es una realidad. O sea, Dios no está durmiéndose en un lecho de rosas mientras que tú te estás ahogando en tu miseria o en tus problemas.
Dios no se está alejando de ti cuando las cosas parece que no tienen solución y tú desesperadamente buscas alivio de alguien. No, Dios no está cerrando los ojos cuando las negativas, cuando las injusticias están pasando frente a tu familia. Dios no cierra los ojos, ni se olvida, ni se le escapan de las manos las situaciones que está pasando. Dios no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios está presente ahí. Dios se sigue haciendo su voluntad. Dios sigue acomodando inclusive las negativas que presentamos en nuestras vidas para acomodarnos en un propósito más grande que lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, esto nos lleva al otro punto. Debemos cambiar la forma de actuar en el mundo. Dios nos ha llamado a ser profetas en este siglo, en esta era posmoderna. Nos ha enviado con una crisis de valores que cada vez son tan relativos. El hambre azota a las poblaciones enteras, la sed también. Mientras nosotros estamos en nuestra tienda sin hacer nada en particular, cámbiale esta palabra tienda, estamos en nuestro templo sin hacer nada por resolver esta situación. Inclusive a veces hasta usamos las frases que siempre ha sido así, no se va a cambiar porque esto es así, sigue siendo igual. Entonces nos cerramos en esa situación que estamos viviendo y nos amarramos más al deseo de que sigan las cosas como así porque no tienen solución. Y ese es un pensamiento muy pesimista y muy poco cristiano, porque tendríamos que tener nosotros un llamado al servicio al prójimo, a Dios primeramente y al prójimo en sí. Si conocemos que el Padre está por encima de las situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia, el día de ayer hablando con un hermano, él me hablaba, es que como iglesia nos hace falta más involucrarnos en las necesidades de la sociedad y tiene toda la razón. Pero la clave está ahí. ¿Cómo voy a resolver una necesidad de mi población si yo estoy esperando que la iglesia me invite a hacer algo? Tengo yo que salir de la tienda, tengo que yo salir de mi casa, tengo que yo salir del templo y llevar a Cristo que destroce y que supere a ese edificio en el cual hemos enclaustrado al mismo Cristo y a toda la cristiandad. Tendríamos que salir al mundo a reflejar ese carácter por el cual Dios nos ha creado. En Efesios capítulo 5 versículo 8 Pablo nos dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. ¿Y qué es andar en luz sin saber ni hacer lo que es ético en una sociedad que se desmorona? ¿Y qué es andar en luz sin ser un revolucionario dentro de lo que estamos haciendo? ¿Qué es andar en luz si no es oponerse a todo lo que esclaviza al hombre? Imagínense, hermanos, donde estuvo Jesús y todos los disturbios que él anduvo, todo ese tumulto de gente. La verdad es que Jesús era novedoso, era tierno con las personas, era honesto con las necesidades y no nos ha mandado a tomar las armas contra la injusticia, no nos ha llamado a marchar, a hacer plantones violentos o situaciones agresivas contra las autoridades o de la misma manera levantarnos en armas para que se sigan protegiendo la vida dentro del vientre, manteniendo la libre creencia. Dios no está pidiendo que nosotros nos levantemos en armas así. Nos mandó a enlistarnos en un ejército, a luchar por una ideología, por una creencia, y nos mandó a llevar al mundo de paz. La fraternidad entre los hombres, el amor de Dios para con el mundo. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Josué durante todo este tiempo de cristiandad? La verdad es que en muchos aspectos de mi vida y de nuestras vidas, hermanos, nos hemos quedado encerrados en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestra misma fe, preocupados solamente por lo que yo estoy haciendo dentro de la iglesia sin tener una cristocentridad en la vida completa.
pensamos seguir dentro de esta misma zona de confort, quisiéramos quisiéramos ya cortar con esa esclavitud que nos hace la misma religión, hermanos, porque y es una mala religión, no que la religión esté mal, pero es una mala religión la que nos esclaviza a la situación que se está viviendo en el aquí y en el ahora. Y podríamos ya ahora sí escuchar al Espíritu Santo y querer hacer la voluntad de Dios para siempre. Podemos seguir con esta vida tan mundana y mediocre que no glorifica al Padre, o empezar a vivir como una nueva criatura que somos, salvados por Cristo. Esto nos lleva al punto 3 ahora. Debemos cambiar la forma de ver los problemas que están pasando en nuestra actualidad. En la epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces malentendemos esta situación. Sabemos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces luego andamos con la bandera de ese falso sufrimiento o de la autoflagelación por las cosas que vivimos, porque pensamos que así estamos glorificando directamente a Dios. Y no es así. Tenemos que, hermanos, no sobrepasar esta situación. La verdad no hay mucho que decir en este versículo, lo dice todo. El pasaje ha esclarecido todo bastante bien y esto nos lleva a preguntar: ¿amamos a Dios realmente? ¿Somos obedientes a su palabra? ¿Es nuestro mayor deseo el deleitarnos en hacer la voluntad del Padre? Porque la verdad es que los problemas en muchas ocasiones nos alejan de la comunión que tenemos con el Padre. Muchas situaciones como la que se vivía en ese momento Abraham hace perder de vista o hace inclusive cuestionarnos que si Dios es realmente el Dios que creíamos en ese momento que es. Eva y Adán en Génesis, cuando se enfrentan a la tentación de Satanás, Satanás fue muy inteligente al hacer dudar. Y la verdad es que no ha cambiado su metodología. Después de tanto tiempo seguimos cayendo en la misma situación, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo si no es por intervención del Espíritu y de Cristo. El corazón del hombre sigue deseando en todo su corazón, con todas sus fuerzas, queriendo seguir siendo el Dios soberano, el Dios todopoderoso que está por encima de cualquier situación. Y eso no puede ser, hermano, eso no puede seguir manifestándose en nuestra vida después de haber renacido de nuevo. Cuando decimos que nos hemos bautizado y que el Espíritu está en nosotros, debería haber un cambio total en nuestras vidas. Y la verdad es que muchas veces estos problemas son vistos siempre de la manera más negativa posible en nuestra vida, que no apreciamos la totalidad de lo que se está viviendo y de lo que es la voluntad de Dios. Los problemas, hermanos, en muchas ocasiones Dios los usa para traernos una enseñanza práctica para el futuro. Contrario a que muchas veces cuando alguien enferma, lo primero que muchos hermanos con poco tacto, podríamos decirlo así, dice: pues ¿qué has hecho? Algo hiciste y por eso estás pasando esta situación. Y no, ¿por qué siempre es me porté mal y por eso Dios me está castigando? ¿Por qué siempre es de esa manera? No todos los problemas, no todas las enfermedades, no todas las pruebas vienen acompañadas de esa situación. Muchas sí, claro que sí, pero no todas. Dios usa y puede seguir utilizando esas pruebas para enseñarnos cosas prácticas en el presente que nos sirvan para el futuro servir a más hermanos. En otras son para dar una enseñanza a alguna persona, sea cual fuese la situación por la cual la problemática llega a nuestras vidas. Debemos estar completamente seguros de que es la palabra de Dios lo que está ejecutándose, que es la voluntad de un Dios que es fiel y que nos conduce al bien, que sabe que son para nuestro bien y que siempre Él es bueno. Podemos seguir viendo los problemas desde nuestra tienda, de nuestro templo. Deberíamos mejor salir y divisar de una vez más las estrellas y las promesas del Creador, el cual nos ha hecho
para dimensionar, para valorar lo grande que Él es, o deberíamos seguir ahí atemorizados por lo que está pasando. La realidad es que en esta pandemia a veces tenemos más miedo a la pandemia en sí, a la enfermedad en sí, que a un Dios soberano y todopoderoso que nos puede, hermanos, encontrarnos en la eternidad. Y la verdad es que no sé, hermanos, cuál sería la motivación de tenerle más miedo a una pandemia que a Dios. No estoy diciendo que la pandemia no la debamos de tomar con la seriedad que se merece, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces la pandemia marca más nuestra forma de vivir, nuestros hábitos de existir, que ese amor que supuestamente que tenemos o creemos en Dios. Cuando llegó la pandemia en aquellos años por la influenza, perdón, se empezaron a utilizar ciertos mecanismos de limpieza o de sanidad que no se usaban normalmente. Ahora con la pandemia ya todos usamos mascarillas o caretas, usamos mucho gel, desinfectantes, cosas que antes no hacíamos. Podríamos andar jugando en el lodo como niños y llegábamos a nuestra casa y casi a veces hasta comíamos con las mismas manos llenas de tierra. Cosa que ahora con esto que está pasando, con el temor a este virus, pues cambiamos completamente el hábito de vivir. Pero muchas veces el cristiano no cambia su manera de vivir después de conocer la misericordia de Dios. Y frases como ven al Señor así como eres porque Él te va a recibir, son frases que se quedan totalmente falsas y erróneas e incompletas, porque Dios no te llama nada más para mantenerte como un muñequito de aparador. Si realmente eres llamado por el Señor, claro, totalmente de acuerdo, te llama tal como tú eres, con todo lo que has vivido, con todo lo que has hecho, pero el Espíritu, el santificador, como veíamos en la mañana, el Santo Espíritu de Dios cambia totalmente la perspectiva de tu vida y de cómo ves los problemas. Entonces deberíamos de cambiar la forma en que vemos las situaciones que se están presentando. Deberíamos de ver la realidad de lo que somos. Somos caminantes, somos del camino, dice Pablo, y así se nos conocía en la época de la iglesia primitiva. Éramos caminantes, éramos del camino, andábamos por el mundo, mas no pertenecíamos a este mundo. Vivíamos, comíamos, andábamos con ellos, mas teníamos nuestra vista puesta en la eternidad. Y al vivir en este mundo, éramos transformadores, éramos manifestadores de la luz de Dios. Y eso es algo que deberíamos de retomar en nuestras vidas. Y esto nos lleva al punto último. Por esto deberíamos de cambiar la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y aquí está precisamente donde muchos se han quedado, donde muchos cristianos han decidido dejar esta estatura de crecimiento espiritual a este punto. Después de haber sido beneficiados de la justificación en Cristo, hemos heredado y nos ha sido regalada toda la salvación y las promesas que Dios hace para con nosotros. Después de haber recibido los beneficios del Espíritu Santo, aún tenemos una imagen distorsionada de lo que representamos delante del trono de gracia. Aún pensamos que hay que continuar haciendo cosas para la gloria de Dios, para recibir la aprobación de Dios, que nos mira desde lo alto con un gran látigo para castigarnos o una dulce sonrisa para aprobar nuestra conducta mala o buena respectivamente. Seguimos dándole una importancia muy grande a las obras todavía como cristianos. Seguimos fijándonos en situaciones que nada tienen que ver, que poco es o que nada en absoluto tiene que ver con el Evangelio. Seguimos perdiendo la vista en las cosas espirituales por cosas completamente terrenales, hermanos. Y entonces aquí es cuando nos quedamos completamente estancados en nuestra vida. Entonces como cristianos empezamos a cargar losas pesadas en las espaldas de nuevos cristianos que están recibiendo la gracia, y empezamos a ponderar cosas y manejar cosas estándares
que muchas veces nosotros mismos no cumplimos con respecto al Evangelio. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos con esta misma manera dual de ver la moral, la vida? ¿Hasta cuándo vacilaremos en comprender es que somos maravillosamente amados y que estamos en las manos de Dios? Y que todas las personas, todos mis hermanos con los cuales comparto un templo, la vida, el trabajo, que alabamos juntos, que oramos juntos, que sufrimos juntos, que nos alegramos juntos, somos igualmente beneficiados y servidos de la gracia de Dios, inclusive las personas que más conflictos le causan a mi corazón. Nosotros hablamos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Decimos, predicamos, hablamos. Y esta bendición espiritual de estar en los lugares celestiales por esta obra de Jesucristo, hermano, es una realidad que el mundo necesita. Y es una realidad tan trascendental, pero a la vez tan inútil, porque nosotros como hombres la hacemos inútil. Porque nosotros como hombres, al tener esta realidad, esta verdad, palabras de Dios, preferimos guardarnos y ocultarnos en un edificio, en una casa, en nosotros mismos, que llevarlo al mundo que necesita escucharlo en realidad. Pensamos seguir dentro de este templo, desde esta tienda, desde esta casa, y no mirar lo bueno que ha sido Dios con nosotros y brindarlo a todo el mundo. Pensamos seguir en esta situación trivial y mediocre que no glorifica al Padre. La pregunta está ahí en la mesa, Señor, hermanos. La pregunta nos deja a Dios y nos hace ese mismo reto. A Abraham lo sacó de Ur del Caldero bajo una promesa que hasta ese entonces Abraham todavía no veía. Y en ese punto Dios dio palabras y le recordó lo que Él es y las promesas de lo que Él ha dicho y de lo que Él iba a hacer. Nosotros ya lo vemos desde una perspectiva futura a esa situación que se había presentado y vemos que Dios cumplió su voluntad. Dios sigue y seguirá cumpliendo su voluntad a pesar de nosotros. Dios sigue escuchándote a ti y a mí. Dios sigue poniendo todo lo que Él es y hace para hacer su voluntad. Y en su voluntad, hermano, es que tú y yo tengamos comunión con Él. En su voluntad, hermano, está que tú y yo disfrutemos de un perdón, de una justificación de todas las acciones y cosas que hemos hecho y que no le agradan a Dios. En su perfecto amor, Dios te llevó a Abraham a que intentaras contar la inmensidad de las estrellas en los cielos, sabiendo que no lo iba a hacer, pero sabiendo que Él sí iba a cumplir su promesa. Y que eso que tanto añoraba a Abraham, lo iba a cristalizar. Y que esa problemática que veía, que su mujer era estéril, que ella era grande de edad, que él ya era grande de edad, que ya lo habían intentado muchas maneras y no se había logrado durante tanto tiempo, y que pues humanamente hablando pues ya no era era muy poco probable que esto se fuese a dar. Muchas veces así son las problemáticas que vivimos, son poco probables que tengan una solución. Son mínimos los porcentajes en los cuales tengamos de oportunidad para que se resuelva para nosotros como necesitamos. Muchas veces ni siquiera vemos si eso realmente es lo que realmente necesitamos o simplemente es un capricho de nosotros mismos. Sea cual sea la situación en todo lo que estemos pasando, no podemos olvidar quién es Dios. Para nada debe de escapar nuestra manera y por lo tanto no deberíamos de dejar cambiar la forma en que vemos a Dios. Lo que sí debemos de cambiar es nuestra forma de cómo actuamos en el mundo, la forma en que vemos los problemas
y la forma en que nosotros nos vemos, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Esas son las cosas que deben de cambiar. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y los mandatos que Él ha hecho para con nosotros siguen siendo los mismos. El problema es que encerrados en nuestra mala religión o estancados en nuestro poco o nulo crecimiento espiritual, no estaremos haciendo lo que Dios está poniendo para que nosotros le creamos y andemos según su voluntad. Bueno, hermanos, que el Señor sea con nosotros hoy y siempre y nos guarde y nos ayude a salir de esta situación de confort y que superemos los problemas que tenemos en nuestra vida. Los problemas no desaparecen si le damos la vuelta o los ignoramos durante mucho tiempo. Los problemas siguen ahí. Los problemas se enfrentan con la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus promesas, por todo lo que tú nos has hecho, Señor, harás y seguirás haciendo hasta que estemos contigo, Padre. Eres un Dios creador, todopoderoso, soberano, que hace lo que Él desea para su honra y para su gloria. Que en ti confiamos y creemos por toda la eternidad, Señor, sabiendo que, Padre, nadie nos avergonzará, Señor, si creemos y confiamos en ti. Porque, Padre, para ti no hay nada imposible en nuestras vidas, Señor. No hay una tarea o una persona que haya pecado lo suficiente que no pueda ser salvada por tu misericordia, Señor. Haznos superar lo que vemos, Señor, y que creamos lo que realmente tú eres y lo que harás para con nuestras vidas, por más oscuro que se vea el mundo. Porque en ti confiamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos en las actividades de esta semana. Muchas gracias y los dejo con mi hermano Eliud.